A ver, cuando oímos la palabra finanzas, ¿qué se nos viene a la mente? Probablemente un montón de números, gráficas, algo complicado, ¿no? Pero, ¿y si detrás de todo eso, en el fondo, hubiera un lenguaje diseñado para una sola cosa? Y esa cosa es construir confianza. Justo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a decodificar las reglas de ese lenguaje, las famosas normas de información financiera, o NIF. Y veremos que no son solo reglas, son como el ADN de la confianza en el mundo de los negocios. Pensemos en algo muy práctico. Si una empresa va a pedir un préstamo al banco, o si alguien quiere invertir su dinero en ella, ¿cómo saben si es una buena idea? ¿En qué se basan para tomar esa decisión? Pues todo se reduce a una pregunta bien fundamental. ¿Cómo se construye esa confianza? Pues la respuesta es, con un lenguaje que todos puedan hablar y entender, un lenguaje en común. Y ese lenguaje, créanlo o no, son los números, la información financiera. Pero ojo, para que este lenguaje funcione, para que un 10 aquí signifique lo mismo que un 10 allá, se necesitan reglas, reglas claras y que apliquen para todos por igual. Y es justo ahí donde entran las NIF. Ok, para que esto quede súper claro, vamos a construir el conocimiento juntos, como si fuera un edificio, en 5 pasos. Primero, el por qué, o sea, para quién es toda esta info. Luego, el plano, que es la estructura de las NIF. Después, vamos a poner los cimientos, el marco conceptual. Sobre eso, levantamos los pilares, los postulados básicos. Y al final, ¡pum!, vemos la obra ya terminada, los estados financieros. Vámonos con el primer punto, el por qué. Y es que, miren, la información financiera no se hace nada más porque sí, no es un adorno. Se construye para alguien y con un propósito muy específico, ser útil para que se tomen decisiones económicas. Y bueno, ¿quiénes son esos alguien? Pues la lista es larguísima. Piensen en los dueños o los accionistas, ¿no? Quieren saber cómo va su lana. O los bancos, que necesitan saber si les van a poder pagar un préstamo. Claro, la misma gente que dirige la empresa, los administradores, la usan todos los días para saber para dónde mover el barco. Pero también los organismos de gobierno, hasta los clientes y los empleados. A todos les interesa saber si la compañía es estable. Ok, ya sabemos para quién. Ahora pasemos a la segunda parte, el cómo. ¿Cómo se organizan estas reglas? La mejor forma de verlo es como si fueran los planos de un edificio. Todo tiene un orden, una jerarquía. Y esa jerarquía tiene toda la lógica del mundo. Va de lo más general a lo más específico. Miren, en la base de todo, como los cimientos, está el marco conceptual. Encima de eso se construyen las NIF particulares, que ya son las reglas para casos concretos. Y si de plano algo sigue sin quedar claro, para eso existen las interpretaciones, las INIF, que son como las notas al pie que aclaran el panorama. Perfecto. Vamos a clavarnos en los cimientos, el marco conceptual. Ojo aquí, esto no es una regla como tal, no dice registra esto así. Es más bien la filosofía detrás de todo, lo que hace que el resto de las reglas tengan sentido y no se contradigan. La definición formal suena un poco rimbombante, ¿no? Pero fíjense en esa parte que dice sustento racional. Esa es la clave. El marco conceptual se asegura de que las reglas no sean ocurrencias, que no sean arbitrarias. Es como si fuera la constitución del mundo contable, la referencia para entender el porqué de cada norma. Muy bien, si ya tenemos los cimientos, ahora necesitamos levantar la estructura. Y para eso están los pilares, los postulados básicos. Estos son, digamos, las verdades fundamentales del sistema. Son las ideas base que se dan por sentadas para que todo lo demás funcione. Y súper importante, no son negociables. Vamos con el primer pilar, y quizá el más importante de todos, la sustancia económica. Suena complejo, pero la idea es súper simple. Lo que nos dice es que la contabilidad debe reflejar lo que de verdad pasó en la realidad económica, más allá de lo que digan los papeles o los contratos. La realidad siempre le gana la forma legal. La NIF lo dice tal cual, hay que darle prioridad al fondo. A ver, un ejemplo para que quede clarísimo. Imaginen que una empresa vende un edificio, pero al mismo tiempo firma un contrato para seguirlo usando igualito que antes. Legalmente, en papel hubo una venta, pero económicamente, ¿realmente cambió algo? No, ¿verdad? Bueno, pues la contabilidad tiene que reflejar esa realidad, que en el fondo no hubo una venta. El siguiente pilar es clave, entidad económica. Esto es muy fácil. El negocio es el negocio y el dueño es el dueño. Son dos cosas distintas. El dinero de la empresa es de la empresa, el dinero del dueño es del dueño, punto. Por eso, las vacaciones del dueño no se pueden registrar como un gasto del negocio. La empresa tiene su propia personalidad financiera. Luego tenemos este postulado con un nombre muy descriptivo, negocio en marcha.
Básicamente, lo que hacemos es asumir que la empresa va a seguir operando por mucho tiempo, que no va a cerrar mañana. Y esto, aunque suene obvio, es importantísimo. ¿Por qué? Porque permite valorar las cosas como una máquina por todo lo que va a producir en el futuro, y no por su precio de liquidación si se vendiera hoy. Y aquí una aclaración importante. Las NIF entienden que no todas las entidades son iguales. Por un lado, tenemos las lucrativas, cuyo objetivo pues, es generar un retorno para sus inversionistas. Y por otro, están las que no tienen fines de lucro, como una fundación, que lo que buscan es un beneficio social. La meta es diferente, sí, pero los principios de registro y claridad, esos aplican para ambas. Y llegamos al final de nuestra construcción. Ya pusimos los cimientos, levantamos los pilares, seguimos los planos, ¿y cuál es el resultado? ¿Cuál es esa obra terminada? Pues son los estados financieros. Este es el producto final que llega a manos de todos los usuarios. Y son básicamente 4 documentos clave. El primero, el balance general, que es como una foto. Te dice qué tiene la empresa y qué debe en un momento dado. El segundo, el estado de resultados, que es más como una película. Te cuenta la historia de sus ingresos y gastos en un periodo. Luego está el estado de variaciones en el capital, que muestra cómo ha cambiado la inversión de los dueños. Y por último, el estado de flujo de efectivo, que es como seguirle la pista al dinero. Ahora, para que todos estos documentos sirvan de algo, necesitan tener 2 características que son sagradas. La primera es que la información tiene que ser confiable. ¿Y qué significa eso? Simple, que sea verdad, que refleje la realidad de la empresa y que sea verificable. En pocas palabras, que se pueda confiar ciegamente en esos números. Pero no basta con que sea confiable. La segunda cualidad es que también tiene que ser relevante. O sea, la información tiene que ser útil, tiene que servir para tomar decisiones, ya sea para predecir qué va a pasar o para confirmar si los análisis del pasado fueron correctos. Porque seamos honestos, de nada sirve un dato súper confiable si no es relevante para decidir. Al final, las normas de información financiera son mucho más que un manual de reglas técnicas. Son la gramática que nos permite contar una historia. Una historia sobre el desempeño, la salud y el potencial de una empresa. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si de verdad aprendemos a leer este lenguaje, ¿qué narrativas tan profundas y reveladoras podríamos descubrir escondidas detrás de los números?